Resulta que el alma ya viajó de ida a alguna otra dimensión, negoció con Dios y finalmente acordaron en que ese alma volvería a entrar en el mismo cuerpo. Y este es el momento de agradecer, porque perfectamente podría pasar que el alma se quede en otra dimensión. Te dejo el enlace a la primera parte de este video aquí abajo y quédate hasta el final de este video para saber cómo cierra este viaje cotidiano que hace el alma, para entender cómo es la rotación cotidiana del alma en nuestra vida. Como ya vimos, cada noche tu alma asciende al cielo para recargarse, para regenerarse, y ahora que está de vuelta adentro de tu cuerpo, tiene una misión que cumplir. Es de día y por lo tanto estamos llamados a la acción. Este es el principio activo de la vida, es decir, nos movemos, hacemos cosas, cumplimos con nuestra misión, reconocemos nuestro ticún y ponemos manos a la obra. Como ya vimos, cada noche tu alma asciende a los cielos para recargarse y ahora que regresó tenés un día más de responsabilidad y el placer de cumplir con tu misión. Esto es atraer más luz y manifestar la divinidad en la tierra. Y has regresado porque Dios confía en ti, confía que eres capaz de lograrlo. Y por eso le agradecemos por habernos devuelto el alma al cuerpo y pronunciamos todos los días a primerísima hora, cuando recién nos despertamos, la plegaria Modé Ani. Modé Ani son las primeras palabras que pronunciamos al levantarnos, aún en duermevela, es decir, cuando vamos cobrando conciencia de que nos estamos levantando. Es nuestro primer momento consciente del día y le dedicamos a Dios ese instante. No importa lo que hayamos hecho la noche anterior, nada puede manchar la pureza de esas primeras horas del día o del comienzo de nuestro día consciente. Hay algunos detalles interesantes de esta plegaria específica, porque no es una plegaria que haya estado involucrada en lo que es la liturgia antigua, la liturgia ancestral. En realidad empezó a pronunciarse más o menos para la época talmúdica, siglos II al siglo V, y esto tiene que ver con áreas muy importantes relacionadas con el Sod o con el secreto. Esta plegaria, Modé Ani, no contiene ningún nombre de Dios. Y por esa razón es que podemos pronunciarla antes de hacer el Netilat Yadayim o el lavado de manos ritual. Recordemos que durante la noche se depositan energías negativas, especialmente en los dedos de las manos. Por eso una de las primeras reglas o una de las primeras alajot dentro de la ortodoxia es que cuando uno se despierta a la mañana va corriendo a lavarse las manos. Sin embargo, esta plegaria Modé Ani, al no contener ninguno de los nombres divinos, permite alabar y agradecer a Dios a primerísima hora de la mañana sin necesidad de romper o de quebrar ningún precepto. Modé Ani es además una de las más queridas de todas las oraciones que se repiten dentro del judaísmo. El gran amor, el gran afecto por Modé Ani tiene que ver con su sencillez, que es memorable para muchísimas personas y por eso se convirtió en estándar litúrgico. Es decir, cuando algo se repite muchas veces que no haya sido legislado por la ortodoxia, puede perfectamente ser integrado. Además, esto es una tradición reciente, como dijimos antes, porque proviene originariamente de una plegaria que se denominaba Elohai Neshama Shenatata Bi, que es mucho más larga, y que es una oración que se rezaba tradicionalmente muchos años antes de la incorporación del Modé Ani. Modé Ani es una de las oraciones que se considera como esencial para los niños. De hecho, los niños de muy corta edad se la saben de memoria desde prácticamente el inicio de su jardín de infantes,
ya que cuando son muy pequeños la mayoría lo puede memorizar sin ningún tipo de inconvenientes y por otra parte es la primera oración que se les suele enseñar. Vamos a analizar ahora esta plegaria Modeh Ani palabra por palabra para ir comprendiendo cómo es la energía o la vibración o la predisposición que deberíamos tener según las sagas de la Torá para enfrentar el día, para agradecer y alabar, para tener la energía necesaria para cumplir con nuestra misión personal. Modeh Ani. A diferencia de otras oraciones, esta comienza como una declaración personal y no como una bendición, normalmente Baruch atah Adonai, sino que tiene más cosas en común con una meditación que con una bendición propiamente dicha. La oración es una declaración de que yo, Ani, doy las gracias a Dios. La palabra modé viene de Hoda'a, que significa agradecer, cosa que hemos visto en el video de los Salmos, pero también tiene un significado más profundo. Esas otras interpretaciones de la palabra Hoda'a son admitir, reconocer, confesar o llegar a la comprensión de alguna cosa. Y esta es una redacción muy apropiada porque antes de que realmente podamos dar las gracias, tenemos que reconocer y sentir que estamos agradecidos. Por eso la meditación se desarrolla en el ámbito yetzirático de las emociones y cada palabra de cada oración debe ser dicha con afecto, compromiso, concentración y con da'at. Es el momento perfecto mientras aún estamos acostados en la cama o sentados o pensando en cómo va a venir el día para agradecer, aún a veces con los ojos cerrados, y pensar en todas las razones que tenemos para estar agradecidos. Y todo comienza con lo obvio, que es que despertamos para vivir un nuevo día. Lefaneja, ante ti. ¿Por qué se usa esta palabra lefaneja? Es decir, ¿es realmente necesario esto? No estamos dando las gracias a Dios, sino que estamos dando gracias ante Dios. Como aprendimos en la meditación Shiviti, debemos tomar conciencia permanente desde el primer instante del día que estamos en presencia de Dios. Melech Chai Vekayam. ¿Qué significa? ¿Quién es este rey? Obviamente es el rey eterno y vivo, esto es la traducción literal. En la espiritualidad judía consideramos a Dios totalmente involucrado y activo en cada detalle de nuestra existencia. Se refiere al Dios que sigue vivo. Y aquí es interesante observar que cuando dice Chai Vekayam, Kayam tiene que ver con la continuidad, es decir, con la posibilidad de que no solo el día de hoy sea importante, sea placentero, tenga que ver con la vida, el crecimiento y la acción, sino que esto siga sucediendo a futuro. Y esta expresión de deseo también está relacionada con que Dios es un Dios que estuvo presente, está presente y estará presente también. Shehezarta bi nishmati. Estas palabras están relacionadas, además de lo semántico, es decir, que explica que Dios devolvió o me devolvió el alma, la neshama, a mí, tiene una palabra muy importante que es bi. La palabra bi, que significa efectivamente dentro de mí, mío o en posesión de mí mismo, es muy interesante estudiarla porque contiene la letra bet, que está relacionada con lo que es el hogar, la contención, aquel lugar en donde nosotros habitamos, de la misma manera que nuestro alma habita el cuerpo, y la letra Yod relacionada con la acción, con el principio activo de Havaya o con el principio activo de Dios. Recordemos que Havaya se escribe Yod Hei Vav Hei. La primera letra, esa letra Yod, está relacionada con la acción. De tal manera que el hecho de que en esta plegaria figure la palabra bi con todos sus significados arquetípicos, no solo nos está hablando de una alabanza, sino de un agradecimiento y la posibilidad de seguir accionando
con nuestro alma y con nuestro cuerpo para crecer en la divinidad. Behemla, la palabra Gemla significa con compasión, es decir, Dios se ha compadecido de nosotros porque perfectamente en nuestra negociación pudo haber pasado que Dios dijo no vas a retornar, o le dijo a nuestro alma no vas a retornar a tu cuerpo. En este caso la negociación o Dios decidió que sí, por lo tanto le agradecemos la compasión o la Gemla que ha tenido Dios con nosotros. Y además, este es un momento muy especial porque en la plegaria se hace una pausa muy importante. Esa pausa es entre las palabras Behemla y Rabá Emunateja. Esto es así porque es donde nuestra oración, donde Modeh Ani muestra claros signos de que es una meditación. Tenemos la oportunidad de detenernos y considerar que de la misma manera en que Dios ha sido compasivo con nosotros, nosotros también tenemos que ser compasivos no solo con el prójimo, sino también con nuestro cuerpo y con nuestro alma. Entonces, ese espacio, ese silencio, está relacionado con una meditación profunda, con una introspección y con la decisión consciente de hacer el bien. Hay otra razón por la cual hacemos una pausa y es porque el Rabá Emunateja es una cita directa de las Escrituras. Es decir, esto nos ayuda a reconocer el carácter sagrado de esta plegaria que contiene textos, contiene palabras literalmente extraídas de lo que es la Biblia, en este caso de Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Efectivamente, figuran estas dos palabras, Rabá Emunateja. Rabá Emunateja significa grande es tu fidelidad. En realidad, nosotros, como nos vemos reflejados en Dios, la fidelidad de Dios es enorme, pero al mismo tiempo es una expresión de que nuestra fidelidad en Él sea grande, es decir, reafirmamos nuestra creencia, reafirmamos nuestra fe, no tenemos dudas, no hay ningún tipo de incertidumbre, sino que tenemos la certeza de que Él está allí cuidándonos, de que gracias a Él, nuestro alma hoy está nuevamente en nuestro cuerpo, dispuesta a hacer lo que vino a hacer. Ahora vamos a ver cómo se pronuncia esta plegaria con las distintas posturas del cuerpo y de distintas áreas importantes que hay que tener en cuenta para que efectivamente esta plegaria tenga éxito. Según el Sidur del Arizal del Rabí Itzhak Luria, la posición es sentado en la cama, sin poner los pies en el suelo, juntando las palmas de las manos con los dedos hacia arriba y agachando la cabeza. Otros autores acostumbran a poner una mano encima de la otra, la derecha sobre la izquierda encima del pecho del corazón y bajar la cabeza. Otros más lo hacen con las manos entrecruzadas. La costumbre más común es colocar los dedos y las palmas de las manos uno al lado del otro y mantenerlos hacia adelante, separados del cuerpo. O sea, la postura más común es esta así. Y aquí aparece un detalle muy interesante y es que mientras estamos meditando en esos espacios de concentración y agradeciendo y antes y después de haber dicho la plegaria, la punta de la lengua debe estar apoyada en la parte de adelante del paladar. Esto tiene una gran importancia que por supuesto hemos visto en el curso de Sefer Yetzirah, que podés ver en mi página web, en donde vas a encontrar las características de por qué el paladar es una zona refleja de cada una de las letras hebreas. Con Modeh Ani estás energética y espiritualmente conectando la energía del cielo con la energía de la tierra, la energía celestial del cosmos con la energía de tu cuerpo, literalmente. Desde la medicina china estás uniendo dos puntos muy especiales, dos canales, el de vasoconcepción y el vasogobernador, esto para aquellos que saben de acupuntura y medicina china.
Al colocar la punta de la lengua en la parte de adelante del paladar, lo que sucede es que se cierra una especie de circuito electromagnético. Esto tiene que ver fundamentalmente con letras como la Tav o la Dalet, y por eso muchas veces en los textos, en el Sidur, inclusive en las plegarias, vamos a ver que esas letras aparecen como mucho más grandes, como mucho más destacadas dentro de lo que es el resto del texto. Y esto tiene que ver con que son letras que tienen que ver con la trascendencia, es decir, la letra Tav representa el sendero que va de Malhut a Yesod y la letra Dalet el sendero que va de Tiferet a Keter, todo esto en el canal central. Por lo tanto, cuando la instrucción es poner la punta de la lengua adelante o en la zona delantera del paladar, va a tener que ver con una energía o un circuito energético muy particular relacionando el alma, el cuerpo, el cosmos y la vida física. Esta posición de la lengua más las manos activa y armoniza la coordinación de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, refuerza la actitud de ruego, de permiso, de pedido, de súplica a la divinidad y el cumplimiento de un anhelo de tu corazón. Una vez que estamos en la postura correcta, pronunciamos modé si eres varón, modá si eres mujer. Modá ani lefaneja, melech chai vekayam, sheehezarta bin nishmati behemla, rabá emunateja. Doy gracias ante ti, Rey vivo y eterno, por haberme devuelto el alma con compasión. Grande es tu fidelidad. Esta simple oración predispone para un día lleno de vigor, de energía, de alegría, de deseo. Pero nada de esto va a estar completo si no tienes el dat o el conocimiento necesario para saber cómo amar al prójimo en este video que te dejo aquí.